Una mujer fue encontrada muerta en su propio apartamento y desde el principio la investigación resultó muy extraña. La única pista seria era la marca dejada por el atacante en el cuerpo de la víctima. La policía tardó más de 20 años en descubrir la horrible verdad, pero tal giro de los acontecimientos provocó mucha insatisfacción y críticas, ya que nadie esperaba tal desenlace. Sherry Rasmussen nació el 7 de febrero de 1957 en el estado de Washington. Creció en una familia grande y unida. Tenía 2 hermanas y padres amorosos. Más tarde se mudaron a la ciudad de Tucson, en el estado de Arizona, donde Sherry asistió a una escuela local. La niña estudió muy bien e incluso terminó la escuela primaria un año antes que sus compañeros de clase. Completó todo el programa del 7º grado durante las vacaciones de verano. Después de graduarse de la escuela en 1973, ingresó a una universidad en California, donde ya estaba estudiando su hermana mayor. En su primer año, Sherry decidió obtener una educación médica y convertirse en enfermera, lo que la obligó a tomar cursos adicionales en otra institución educativa. Después de graduarse de la universidad en 1975, Sherry decidió obtener un título de maestría en la Universidad Estatal de Los Ángeles, y también consiguió trabajo como enfermera allí para pagar su propia educación. Después de obtener su maestría a los 23 años, su padre le compró un apartamento en un suburbio de Los Ángeles, pero Sherry no quería vivir a expensas de sus padres, por lo que cada mes le entregaba cheques a su padre por la cantidad total de los pagos de la hipoteca. También consiguió trabajo en un hospital local, liderando el departamento de enfermería para el cuidado de personas gravemente enfermas. En mayo de 1984, cuando Sherry tenía 27 años, conoció a un hombre llamado John Rutan. Hubo una atracción inmediata entre ellos y la pareja comenzó a salir juntos. John tenía una buena educación, trabajaba como ingeniero informático y era un joven muy inteligente. Un año después, la pareja decidió casarse y después de eso, John se mudó al apartamento de Sherry. Los recién casados pasaron su luna de miel en Jamaica. Luego regresaron a casa para celebrar la Navidad con la familia de Sherry. Parecía que esta pareja tenía un futuro feliz y sin preocupaciones. La mañana del 27 de febrero del siguiente año, cuando John se preparaba para ir a trabajar como de costumbre, Sherry se quejó de sentirse mal y decidió quedarse en casa. Le pidió a John que llamara después de unas pocas horas. Aproximadamente a las 7:20 de la mañana, el hombre se fue a trabajar. Cerca de las 10 de la mañana, John intentó llamarla, pero ella no respondió. Media hora después, volvió a intentarlo, pero aún no hubo respuesta. Entonces, el hombre la llamó en su trabajo para saber si ella había salido para trabajar. Sin embargo, Sherry tampoco había aparecido en el hospital. Su hermana también intentó llamarla sin éxito. John regresó a casa desde el trabajo alrededor de las 6 de la tarde y notó algo extraño de inmediato. La puerta del garaje estaba abierta, aunque la había cerrado por la mañana. El automóvil de Sherry estaba ausente. Entonces, el hombre pensó que ella se había ido a algún lugar. En el acceso al garaje, vio una gran cantidad de vidrios rotos y descubrió de inmediato su origen. Sobre el garaje había un pequeño balcón con puertas de vidrio que resultaron estar rotas. El hombre entró a la casa por el garaje y, para su horror, encontró a Sherry allí. Estaba tendida en el suelo y su cuerpo estaba gravemente desfigurado. John llamó inmediatamente a la policía y los detectives comenzaron a inspeccionar la escena del crimen. Todas las habitaciones estaban en completo desorden. Jarrones rotos, muebles volcados, cosas dispersas por todas partes. Junto al botón de la alarma encontraron una huella ensangrentada de una mano. Aparentemente, la víctima intentó alcanzarla, pero no pudo hacerlo. Además de extensos hematomas y heridas, los expertos notaron una mordedura humana en la muñeca de Sherry. Además de todo lo anterior, las marcas en sus manos indicaban que el atacante había atado a la víctima con cuerdas y luego las había retirado. La causa de la muerte fueron 3 disparos de arma de fuego, realizados prácticamente a quemarropa. Los detectives descubrieron una manta con agujeros de bala en el apartamento y llegaron a la conclusión de que el agresor envolvió el arma en ella para silenciar los sonidos de los disparos. Los detectives llegaron inmediatamente a la conclusión de que había habido una larga lucha entre el agresor y Sherry. Esto se evidenciaba por la cantidad de cosas dispersas y rotas por todo el apartamento, así como por la huella sangrienta junto al botón de la alarma.
El principal investigador de este caso llegó rápidamente a la conclusión de que estaban tratando con un robo que no salió según lo planeado. En su opinión, al menos 2 delincuentes se infiltraron en el apartamento de Sherry, pero no esperaban que la mujer estuviera en casa. Se produjo una lucha entre ellos y Sherry luchó por su vida hasta el final. Varios hechos apoyaban la versión del robo. En primer lugar, el coche de Sherry desapareció del garaje. En segundo lugar, alguien había apilado el equipo de sonido y el reproductor junto a la escalera que conducía al segundo piso. Según la policía, los ladrones querían sacarlos y escapar, pero después de la pelea y el asesinato, huyeron del lugar. Sin embargo, había momentos dudosos en esta versión. En primer lugar, la policía no encontró señales de allanamiento. Esto significaba que Sherry había dejado entrar a los delincuentes ella misma, o que ellos tenían una llave. En segundo lugar, los criminales no tocaron absolutamente todas las cosas valiosas, incluyendo una caja de joyas que estaba en un lugar destacado. Los detectives interrogaron a todos los vecinos de Sherry, pero no obtuvieron ninguna nueva pista. Algunos residentes escucharon ruidos de una pelea, pero no de disparos. Tampoco vieron a nadie entrar en el departamento de la mujer. Los expertos tomaron muestras de sangre y huellas dactilares de la casa, pero en 1985 no podían realizar análisis de ADN. El principal investigador también tomó un trozo de algodón y lo usó para recoger la marca de una mordedura en el cuerpo de Sherry. Esperaba que pudiera haber saliva del atacante y tarde o temprano los expertos podrían usar esta pista para atrapar al asesino. Después de un minucioso registro del apartamento, los detectives descubrieron un hecho interesante. Resultó que los delincuentes se llevaron solo una cosa: el certificado de matrimonio de Sherry y John. Fue muy extraño y levantó sospechas sobre el propio hombre, pero su coartada resultó ser irrefutable. John estuvo trabajando hasta tarde la noche y simplemente no tuvo la oportunidad de cometer el crimen. Además, él mismo informó a la policía sobre la desaparición de este documento. Los detectives no pudieron encontrar una explicación para este extraño hecho. Después de una semana y media, encontraron el automóvil de Sherry en un estacionamiento a 4 kilómetros de su apartamento. Estaba abierto y las llaves estaban en el encendido. Los forenses intentaron encontrar huellas dactilares, pero no tuvieron éxito. Los delincuentes o se tocaron solo con guantes o borraron todas las huellas. 2 meses después del asesinato, un robo tuvo lugar a solo unos cientos de metros de la casa de Sherry. Los detectives encontraron muchas similitudes. 2 delincuentes se colaron en un apartamento ajeno a través del garaje, amenazaron al propietario con un arma y robaron el equipo estéreo. El principal investigador pensó de inmediato que estos 2 estaban detrás del asesinato de la mujer, por lo que la policía intentó encontrarlos. Con los testimonios de los testigos, elaboraron bocetos aproximados de los sospechosos y también supieron que ambos hombres eran latinos, pero nunca pudieron encontrarlos. Sin embargo, los investigadores no mostraron mucho interés en llegar a la verdad, lo que constantemente irritaba a los padres de Sherry. Su padre iba regularmente a la comisaría, se interesaba por el progreso de la investigación y pedía a los detectives que consideraran diferentes versiones. Una vez incluso pidió que investigaran a la exnovia de John, llamada Stephanie Lazarus, quien ella misma era oficial de policía. Sherry le había dicho a su padre varias veces que estaba obsesionada con John, pero los investigadores solo se rieron de esta versión. Le dijeron al hombre que mirara menos series de detectives. El caso era que Stephanie no podía aceptar que John se fuera. Al enterarse de que iba a casarse con otra mujer, ella fue al trabajo de Sherry. Stephanie le dijo que su matrimonio estaba destinado al fracaso y que ella y John eventualmente volverían a estar juntos. Además, dijo que John había dormido con ella después de comprometerse con Sherry. Por supuesto, después de esta visita, Sherry estaba muy molesta. Al regresar a casa, le contó a John lo que había sucedido y él admitió que realmente había dormido con Stephanie. Después de enterarse de su compromiso, la chica lloraba y le pedía que viniera, hablando de su amor y suplicándole que regresara con ella. Pero él dijo que amaba a Sherry y que tenía la intención de casarse con ella. Entonces, Stephanie le propuso tener relaciones sexuales una última vez, y John aceptó. Se disculpó con Sherry y dijo que fue un gran error de su parte. La mujer lo perdonó y este incidente con Stephanie fue olvidado gradualmente. Pero la historia no terminó ahí.
Stephanie llegó varias veces a su casa sin previo aviso bajo diferentes pretextos. Una vez llegó con un juego de esquís y afirmó que John le había prometido encerrarlos. La siguiente vez entró en su apartamento cuando los hombres no estaban en casa. Sherry ni siquiera escuchó cómo entró y quedó en shock al ver a Stephanie en su sala de estar. Cuando le preguntó qué estaba haciendo allí, la mujer afirmó que había venido a hablar con John. Sherry tuvo dificultades para convencerla de que se fuera. Más tarde, incluso pensó en llamar a la policía por este incidente, pero decidió no hacerlo. La mujer temía que si hablaba sobre el acoso por parte de su propia colega, simplemente se burlarían de ella. También se sorprendió de cómo Stephanie lograba entrar en el complejo residencial. Estaba rodeado por una alta cerca y se necesitaba un pase especial para ingresar. Aparentemente, la mujer usaba su placa de policía y la seguridad la dejaba pasar. En cuanto al apartamento de Stephanie, debía haber tenido una copia de la llave. De lo contrario, simplemente no habría podido entrar allí sin forzar la cerradura. Además de esto, Sherry notó en varias ocasiones que alguien la estaba siguiendo. Una vez, ella y John estaban sentados en un restaurante y la mujer vio a alguien mirándolos fijamente. Tan pronto como miró a esa persona, se fue de inmediato. Sherry no vio su cara porque estaba cubierta con una capucha. También recibían regularmente llamadas telefónicas en su casa. Alguien desconocido simplemente permanecía en silencio en el teléfono y Sherry sospechaba que podía ser Stephanie. El padre de la víctima contó todos estos incidentes a los detectives, pero no le dieron absolutamente ninguna importancia a sus palabras. Estaban seguros de que los dos hombres mexicanos que robaron un apartamento cercano a la casa de Sherry eran los responsables del asesinato. 3 meses después del asesinato ocurrió algo interesante. Algunos documentos del caso de Sherry desaparecieron de la estación de policía. Entre ellos estaban las notas de los detectives sobre el progreso de la investigación. Debían registrar prácticamente cada paso relacionado con la investigación de este crimen. Pero en un momento los policías simplemente no pudieron encontrar esas revistas. Sin embargo, no había ninguna pista importante allí de todos modos. Desde entonces, el caso quedó en suspenso durante años. Los detectives no mostraron un gran deseo de buscar nuevas pistas, a pesar de la presión constante de los padres de Sherry. 8 meses después del asesinato, su padre ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información que ayudara a encontrar al delincuente. Un año después, habló en una conferencia de prensa, donde nuevamente prometió una recompensa por información, pero en ambos casos no tuvieron ningún resultado. 7 años después, el principal investigador del caso Sherry se retiró. El padre de la víctima decidió reunirse con su sucesor, esperando que se tomara su trabajo más en serio. Además, era 1993 y las tecnologías de análisis de ADN ya se estaban utilizando activamente por la policía para resolver crímenes. El padre de Sherry pidió al detective que realizara tal análisis e incluso ofreció pagar por completo por él. Pero el detective dijo que no tenía sentido, porque no tenían a ningún sospechoso con quien pudieran comparar el perfil de ADN obtenido. Mientras tanto, John formó una nueva familia, pero en algún momento volvió a encontrarse con Stephanie. Planeaban ir juntos a Hawái, pero algo inusual ocurrió antes de eso. El hombre llamó a los detectives y preguntó si tenían alguna nueva evidencia que señalara la implicación de Stephanie en el asesinato. Aparentemente, él mismo suponía que la mujer podía haber hecho algo así, pero todos estos años tuvo miedo de hablar de ello, aunque eso no le impidió volver a tener relaciones íntimas con ella. En cuanto a Stephanie en sí, estaba avanzando rápidamente en la carrera policial. La mujer obtenía rangos más altos, fue nombrada detective del año 2 veces y tenía una reputación impecable. También se casó con otro oficial de policía, pero eso no le impidió dormir regularmente con John. En 2001, se formó una unidad especializada en Los Ángeles para trabajar en casos de homicidio sin resolver. El caso de Sherry fue asignado a ellos, junto con miles de otros casos similares, y los detectives comenzaron a clasificarlos gradualmente. Revisaban cada caso brevemente tratando de entender cuáles de ellos tenían mayores posibilidades de resolverse. Por ejemplo, los casos de asesinato sin pruebas se dejaban al final de la lista, mientras que los casos con muestras de ADN de posibles delincuentes se marcaban como los más prometedores. El asesinato de Sherry fue incluido en esta lista, ya que entre las pruebas había un trozo de algodón en el que podría haber saliva del delincuente dejada después de una mordida.
2 años después, los detectives tomaron el caso y enviaron todas las pruebas disponibles al laboratorio. Debido a la alta carga de trabajo, tuvieron que esperar casi 2 años hasta enero de 2005 para obtener los resultados. Entre estas pruebas había trozos de uñas y muestras de sangre de la casa. Todas ellas contenían solo ADN de Sherry y a los forenses solo les quedó por examinar la muestra del lugar donde la mordió el delincuente. El problema era que no pudieron encontrar el tubo con esta prueba durante todo un día hasta que finalmente lo descubrieron junto a la pared de un gran refrigerador. Al examinar la muestra, los expertos encontraron ADN de una mujer desconocida. Este perfil fue inmediatamente cotejado con la base de datos del FBI, pero no había coincidencias allí. Los detectives sugirieron que esta mujer pudo haber cometido un robo en pareja con otro delincuente, o que 2 ladronas femeninas entraron en el apartamento de Sherry. Los investigadores seguían convencidos de que el asesinato ocurrió durante un robo. Por lo tanto, no consideraron ninguna otra versión. Después de no encontrar ninguna nueva pista en esta dirección, el caso quedó en el olvido. Así continuó hasta febrero de 2009, cuando un nuevo detective se hizo cargo del caso de Sherry y comenzó a revisar los materiales dejados por otros investigadores. Al ver que encontraron el ADN de otra mujer en el lugar de la mordedura en el cuerpo de la víctima, dudó de la versión del robo. Los detectives reconocieron que los motivos de este crimen podrían ser completamente diferentes, por lo que decidieron hacer una lista de todas las mujeres que potencialmente podrían estar relacionadas con el asesinato de Sherry. Como resultado, pudieron recopilar 5 nombres. Entre ellos estaba Stephanie, la colega de la víctima en el trabajo, y 3 chicas más. El detective inicialmente dudó de la implicación de Stephanie, dada su reputación y carrera exitosa en la policía. Por esta razón, el detective decidió verificar a los otros sospechosos en primer lugar. Junto con otros investigadores, llegó bastante rápido a la conclusión de que 3 mujeres de esta lista no tenían nada que ver con la muerte de Sherry. No tenían motivos y tenían coartada. Después de eso, comenzaron a verificar a la enfermera con la que trabajaba Sherry. En los registros del caso se indicaba que tenían relaciones bastante tensas, y los policías secretamente obtuvieron una muestra de su ADN de la basura que ella había tirado. Los expertos extrajeron el perfil y establecieron que no coincidía con la saliva encontrada en el lugar del mordisco. De esta manera, el detective solo tenía un sospechoso: Stephanie. Él y algunos colegas acordaron mantener esta información en secreto hasta que pudieran obtener pruebas sólidas o refutar esta versión. Nadie quería acusar a un policía con una reputación impecable de asesinato, y Stephanie podía fácilmente arruinar sus carreras usando sus conexiones. Comenzaron a recopilar información sobre ella en secreto, tratando de encontrar algún vínculo con el asesinato. Es notable que la mujer trabajaba en el mismo edificio que ellos, en el mismo piso. Debido a esto, los investigadores tuvieron que tomar muchas precauciones e incluso no mencionar su nombre en sus registros. Los detectives pronto descubrieron el primer hecho interesante. Durante los años del asesinato de Stephanie, ella poseía un revólver de calibre 38, el mismo con el que Sherry fue asesinada. También descubrieron que la víctima había presentado varias quejas sobre el comportamiento extraño e incluso agresivo de Stephanie. El hecho de que un oficial de policía hubiera visitado a Sherry en su trabajo con uniforme y le hubiera dicho cosas groseras parecía sospechoso. Además, el hecho de que Stephanie hubiera ingresado varias veces al complejo de apartamentos cerrado de Sherry, incluso en su apartamento, agregaba más sospechas. Después de analizar los informes y las fotografías del lugar del crimen, los detectives concluyeron que el posible robo parecía ser una puesta en escena. No tomaron nada de la casa, ni siquiera las joyas que estaban claramente a la vista. En cambio, solo se llevaron un reproductor de música y un estéreo para llevar. Además, el tirador debía saber muy bien cómo funcionaba el arma. En circunstancias extremas, logró envolver la pistola en una manta de tal manera que los vecinos no escucharon un solo disparo. Es poco probable que un ladrón de reproductores de baja calidad tuviera esas habilidades, pero un oficial de policía capacitado y experimentado, sí. Otro hecho que indicaba la complicidad de Stephanie fue un certificado de matrimonio robado de su apartamento. ¿Por qué algunos ladrones desconocidos buscarían ese documento y lo llevarían consigo, dejando una caja entera de joyas? Sin embargo, para Stephanie, se podía rastrear un motivo.
estaba enamorada de John y no podía aceptar el hecho de que se había casado con otra mujer. El certificado de matrimonio podría tener un valor simbólico bastante significativo para ella. Quizás no fue suficiente para ella matar a Sherry, o tal vez planeaba entrar en su apartamento solo para obtener ese documento, pero la mujer la sorprendió robando. Finalmente, los detectives descubrieron que 2 semanas después del asesinato, Stephanie acudió a la estación de policía y presentó una denuncia de robo. Según esta información, alguien había robado su automóvil dejado cerca del muelle y había robado varias cosas: una bolsa deportiva, ropa, cintas de video y el revólver calibre 38. Dados todos los hechos anteriores, el momento del arma parecía muy sospechoso. Los detectives creían que se deshizo intencionalmente del arma, haciendo que pareciera un robo. Además, presentó una denuncia en otra estación de policía donde nadie la conocía. Esto también parecía muy extraño, ya que sus colegas hubieran sido más propensos a tomar el caso con la máxima responsabilidad. Como resultado, los detectives decidieron obtener una muestra de ADN de Stephanie. Varios oficiales encubiertos la siguieron durante una semana hasta que finalmente tuvieron la oportunidad. El 28 de mayo de 2009, Stephanie y su hija adoptiva se detuvieron en una cafetería para comer algo. Tan pronto como se fueron, los oficiales tomaron el vaso del que ella había bebido y lo enviaron al laboratorio. Al día siguiente, el resultado estaba listo. Una coincidencia completa. A pesar de que muchos factores apuntaban a la culpabilidad de Stephanie, los detectives aún estaban conmocionados. Les resultaba difícil creer que un oficial de policía de alto rango y respetado estuviera involucrado en un asesinato, pero los resultados de la prueba de ADN eran irrefutables. Sin embargo, en ese momento no tenían tiempo para reflexionar sobre eso y los investigadores comenzaron a desarrollar un plan para arrestar a la mujer. Ninguno de ellos quería hacerlo en la estación de policía, a la vista de cientos de oficiales. Además, Stephanie tenía conexiones extensas y los detectives decidieron atraerla lejos de miradas indiscretas. El jefe de la policía de Los Ángeles fue informado extraoficialmente de que uno de sus subordinados era sospechoso de asesinato. El jefe ordenó a los detectives que no se acercaran a Stephanie mientras ella tuviera armas de servicio o personales. También consideró arriesgado arrestarla en su propia casa, ya que vivía con su esposo e hija adoptiva. Los detectives comenzaron a pensar en cómo hacer que alguien de mayor rango entregara su arma, y pronto tuvieron una gran idea. En el sótano de la estación de policía había celdas temporales para criminales, por lo que cualquier persona que entrara allí tendría que dejar su arma. Para traerla allí, se ideó una historia. Stephanie tenía una amplia experiencia trabajando en el departamento encargado de robos de arte. Por eso, el 5 de junio de 2009, 2 detectives con micrófonos ocultos se acercaron a ella y le pidieron ayuda. Le dijeron que habían arrestado a un sospechoso que podía tener información sobre cuadros robados. Los detectives admitieron que no sabían mucho del tema y necesitaban la ayuda de un profesional experimentado. Stephanie aceptó y los acompañó al sótano, donde supuestamente se encontraba el sospechoso. Después de entregar su arma, fueron a una sala de interrogatorios, pero el sospechoso no estaba allí. En su lugar, los detectives comenzaron a hablar con Stephanie sobre el asesinato de Sherry, desplegando gradualmente las cartas y haciéndole preguntas. Al final, los detectives afirmaron que habían obtenido el ADN del asesino y pidieron a Stephanie que proporcionara su propio ADN para compararlo. En ese momento, ella se negó rotundamente a proporcionar su ADN, se negó a hablar sin un abogado y decidió irse. Los detectives la dejaron ir, pero al final del pasillo, Stephanie fue recibida por varios policías con esposas. 23 años después del asesinato, Stephanie fue arrestada. Dado su amplia experiencia policial, todos los intentos de interrogarla no llevaron a ningún resultado. Sabía perfectamente que había ADN en su contra, encontrado en el lugar del mordisco en el cuerpo de la víctima, y era extremadamente difícil disputar esa evidencia. Aún así, negó su participación y mantuvo su inocencia. Como resultado, los detectives no tuvieron más opción que preparar los documentos para presentarlos en la corte. Durante los próximos años, Stephanie estuvo detenida en una prisión femenina hasta que en 2012 comenzaron las primeras audiencias. A la policía le llevó 3 años volver a reunir el caso prácticamente desde cero,
Debido a que sus predecesores creían ciegamente en el fracasado robo, fue necesario rehacer todo el material y enfocarse precisamente en Stephanie. En el juicio, la mujer seguía insistiendo en su inocencia. Su abogado cuestionó los resultados del análisis de ADN y señaló que durante la investigación inicial no había ninguna sospecha sobre Stephanie, pero todos estos argumentos resultaron completamente no convincentes. La parte acusadora creía que ese día Stephanie esperó a que John saliera a trabajar y entró en el apartamento de Sherry. Subió al segundo piso, le disparó a la mujer una vez, pero ella logró defenderse y se inició una lucha que se trasladó al primer piso. Finalmente, Stephanie la mató y causó destrozos en el apartamento, creando la ilusión de un robo. Luego encontró el certificado de matrimonio y se fue del lugar. Después de su arresto, los detectives descubrieron que Stephanie había presumido a sus colegas de su juego de ganzúas y encontraron varios libros en su casa sobre cómo abrir cerraduras. Esto podría explicar cómo entró al apartamento sin dejar rastro de violación. Una cerradura de baja calidad se puede abrir con ganzúas de tal manera que ningún experto note señales. El proceso judicial concluyó el 8 de marzo de 2012 y el jurado declaró a Stephanie culpable de asesinato. Fue condenada a entre 27 años de prisión y cadena perpetua, además de 2 años adicionales por el uso de un arma de servicio. El juez le redujo 1000 días de sentencia, argumentando que había pasado ese tiempo tras las rejas esperando el juicio y por su buen comportamiento. Los padres de Sherry intentaron demandar a los detectives que originalmente trabajaron en el caso. A pesar de que el padre de la víctima les dijo desde el primer día que consideraran a Stephanie como sospechosa, ignoraron sus palabras. Esto plantea una pregunta bastante razonable. ¿Encubrieron intencionalmente a su colega o realmente no creían en su implicación? En el primer caso, sería un delito grave, mientras que en el segundo, sería simplemente negligencia y la ignorancia de hechos importantes. Desafortunadamente, en este caso, el estatuto de limitaciones había expirado y el tribunal se negó a presentar cargos contra estos policías. En cuanto a Stephanie, presentó una apelación después del juicio, pero fue rechazada rápidamente. Todavía niega su culpabilidad mientras cumple su condena tras las rejas. En la actualidad, tiene 62 años y solo puede solicitar la libertad condicional en 2039. El ex marido de Sherry, John, perdió interés en investigar su asesinato. Casi de inmediato después de los hechos, comenzó una nueva familia. Durmió con Stephanie por un tiempo y luego se mudó a otra ciudad. Los detectives se preguntaron si estaba involucrado, pero esta versión parece poco probable. Lo más probable es que no supiera los planes de su ex esposa. Por lo tanto, este caso podría haber estado acumulando polvo en los archivos hasta que llegó a manos de detectives profesionales. Todos los que trabajaron en él antes se negaron incluso a considerar la versión de implicación de su colega. Comparta su opinión sobre esta historia en los comentarios y no se olvide de dar me gusta si disfrutó del video. Gracias por ver.